Listo, chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo profe. Buenos han días. estado? Ni bien ni mal. Bueno, entonces mientras se unen los compañeros que faltan, que son pocos, háganme un favor y me regalan su correo, me lo escriben en el chat, ¿listo? Su correo institucional para enviarles un material, ¿listo? ¿Listo? Falta una persona de las que están conectadas por el correo. Probablemente es la última persona que ingresó. Listo, entonces regálenme un minuto, yo ya les envío un material con el que vamos a trabajar. Listo, las personas que acabaron de ingresar, por favor me escriben su correo en el chat. Listo, entonces le enviaré el material a los que me han escrito el correo hasta el momento. Bueno, entonces ya pueden revisar el correo. En el correo les acabé de enviar las presentaciones que hemos trabajado en las últimas clases y también el link de las grabaciones de todas las clases que hemos tenido. ¿Listo? Las personas que no me dieron el correo, pues los compañeros les pueden compartir y al final pues me lo escriben para tenerlo ahí en la base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vamos a abrir porfa la presentación que dice clase 4, es sobre la que vamos a trabajar el día de hoy.
Listo, chicos, entonces, bueno, igual yo les voy a compartir pantalla, pues ya ustedes miran si miran su su archivo o miran mi pantalla. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las últimas clases? Estábamos viendo las 7 herramientas de la calidad. Íbamos en la quinta, que era el diagrama de espina de pescado, y hoy vamos a ver las dos últimas. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante? Que la séptima es en la que vamos a profundizar. O sea, prácticamente todo el curso va a tener que ver con la séptima herramienta que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es las cartas de control estadístico, que es como el tópico central. ¿Listo? Bueno, entonces, la sexta herramienta es lo que nosotros conocemos como un diagrama de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión facilita identificar de una manera gráfica si existe algún tipo de dependencia lineal entre dos variables que son cuantitativas. ¿Listo? Entonces, permite saber si con la variación de una variable se puede explicar la variación de la otra si la relación es lineal. ¿Listo? Es muy importante que entendamos que únicamente me sirve para interpretar la dependencia lineal. Es decir, si la dependencia es de pronto cuadrática o tiene alguna otra forma, pues el diagrama de dispersión no va a ser como muy efectivo en la interpretación. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos utilizar en un contexto de calidad? Entonces, si nosotros vemos que hay un problema con los defectos, podríamos tratar de identificar por qué ocurren esos defectos relacionándolos con otra variable, ¿cierto? Entonces, podríamos mirar tendencias, de modo que si uno encuentra, por ejemplo, una tendencia creciente, pues entonces ahí sería un indicador de que hay que manipular la variable que me está generando esos defectos, ¿cierto? O si es decreciente, pues entonces podríamos tratar de controlar esa variable en el sentido de darle valores grandes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza este diagrama? Pues es muy sencillo. Siempre voy a relacionar dos variables, una que va a estar en el eje X, que va a ser para mí la variable independiente, y la variable que va a estar en el eje Y, pues es mi variable dependiente. ¿Listo? Hasta ahí nada raro. Entonces, obviamente yo tengo que tener información pareada de las dos variables para poder graficar esos puntos. Y la idea es mirar, ok, ¿qué patrón tienen esos puntos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá se hizo un diagrama de dispersión donde se contabilizaron el número de errores para cierta cantidad de tinta utilizada. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que salta a la vista con respecto a la relación de esas dos variables? ¿Se ve algún tipo de relación? ¿Qué me podrían Pues, decir ustedes? pues pareciera que sí hay un tipo de relación, porque pues hay variabilidad, pero no es tan grande como para decir que no existe una relación. Entonces, bueno, exacto. Independiente de la forma específica con la que yo puedo explicar el número de errores a partir de los litros de tinta, el tema es que yo veo una tendencia y es que veo que entre mayor sean los litros de tinta, el número de errores tiende a aumentar, ¿cierto? Obviamente ya tendríamos que entrar a mirar el por qué pasa eso. Pero ¿cuál sería aquí el objetivo? Pues bueno, tratar en lo posible de que los litros de tinta sean lo más pequeños posibles. ¿Listo? Entonces aquí gráficamente salta a la vista una tendencia, y en este caso es una tendencia creciente, y en este caso también por la forma de los puntos, yo podría sospechar que es una tendencia lineal. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Uno tiene que conocer muy bien el proceso. ¿En qué sentido? Yo puedo relacionar dos variables que no tienen absolutamente nada que ver, pero que por los datos que existen, aparentemente sí tienen una relación lineal. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso,
¿cierto? Es decir, ¿será que esas variables sí tienen alguna relación causal o son simplemente por cómo organicé los datos, que parece que al crecer una la otra también, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Uno podría hacer perfectamente una gráfica de dispersión de pronto para medir, no sé, el número de asesinatos en Estados Unidos con respecto a ver, no sé, una variable como una que no tenga nada que ver, que incluso no sea de Estados Unidos. Por El crecimiento, ejemplo, el crecimiento de la economía colombiana. con el crecimiento de la economía colombiana, ¿cierto? Bueno, entonces es probable que si yo recopilo datos, ¿cierto? En los meses, se vea que efectivamente, si crece la economía de Colombia, aumentan los asesinatos en Estados Unidos. Y uno diría, entonces yo puedo explicar el número de asesinatos en función del crecimiento de la economía de Colombia, cuando en la práctica eso no tiene ninguna relación causal. Entonces, no podemos ciegamente confiar en el diagrama, sino que tendríamos que mirar que eso en la práctica sí tiene realmente relación causal. ¿Listo? Entonces puede ser una variable aún más loca. Por ejemplo, no sé, el número de cabezas de ganado en Boyacá, mes a mes, contra el número de asesinatos en Estados Unidos. Si yo los organizo, puede que tenga esa relación aparentemente lineal, pero pues no es realmente causal. Entonces ahí de nada me serviría y ese es uno de los grandes errores, que uno confía a veces ciegamente en los datos sin evaluar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues encontrar variables, primero, que sí tengan relación causal y pues mirar qué tendencia tienen entre ellos para tratar de controlar la variable que quiero minimizar o maximizar en función de la que yo sí puedo controlar. ¿Listo? Que en este caso sería los litros de tinta con respecto al número de errores. Es decir, más bien el número de errores con respecto a los litros de tinta. Entonces, eso por un lado. ¿Listo? Entonces, una cosa es lo que uno ve visualmente y pues digamos que la vista humana no es tan buena porque en algunos casos alguien puede ver un patrón que otro no ve, ¿cierto? Alguno lo ve muy lineal, otro lo ve con otra forma. Entonces, hay una forma como para no quedar dependiendo del análisis subjetivo que uno hace a ojo, por decirlo así, de la gráfica, sino que hay un indicador que me permite cuantificar esa relación en un índice que es mucho más fácil de interpretar y pues que de pronto no se puede prestar a dobles interpretaciones si hay dos personas o dos profesionales que lo están mirando. Entonces, es el coeficiente de correlación, debería tener el apellido lineal de Pearson, ¿listo? No se le pone lineal, pues porque se asume que es lineal. Entonces, recuerden que solo mide relación lineal. Lo vamos a llamar R. En este caso, ¿cómo se define matemáticamente? Simplemente, no se asusten por la fórmula. Esta es la fórmula que uno aprende en probabilidad y estadística 1 para calcular las varianzas, las desviaciones y las covarianzas. ¿Listo? Entonces, pues, simplemente es como recordar un poquito. La covarianza es coger cada dato en X, restarle su media, multiplicarlo por cada dato en Y, restarle su media y hacer eso para todos los pares de datos. ¿Listo? Recuerden que cuando hablo de covarianza, tengo que tener dos tipos de datos. ¿Listo? Es decir, dos muestras que quiero relacionar. Y ya la desviación estándar de una de las variables multiplicado por la desviación estándar de otra de las variables. ¿Listo? Entonces, estas son las fórmulas para calcular varianzas, covarianzas muestrales, ¿cierto? Recuerden que en las muestrales yo divido en n-1 y en la poblacional sería n. ¿Listo? Pero generalmente como yo nunca conozco la población sino la muestra, pues casi siempre va a terminar usando la fórmula para una muestra. ¿Listo? Y eso que se reduce simplemente es la covarianza de las dos variables que estoy analizando
dividido en la multiplicación de la desviación estándar de cada una de esas variables. ¿Listo? Obviamente en este caso asumiendo que X es la variable independiente y que Y es la variable dependiente. ¿Listo? Aunque vamos a ver que eso es relativo. Cuando hacemos ese cálculo, ese valor de R siempre me va a dar entre -1 y 1. ¿Listo? Si me da -1, ¿qué significaría? Que las variables tienen una asociación lineal perfecta. ¿Listo? ¿Qué significa ese menos? Entonces, que al aumentar una variable, la otra va a disminuir de forma lineal. ¿Listo? Lo mismo si me voy al otro extremo. Si este coeficiente de correlación me da 1, lo que significa es que hay una asociación lineal positiva perfecta entre las dos variables. Es decir, que al aumentar una, la otra también va a aumentar de forma lineal. ¿Listo? ¿Qué pasa si ese valor R me da muy cercano a 0? Ya sea por la izquierda o por la derecha. Lo que me estaría diciendo es que no hay esa relación lineal o es demasiado débil. ¿Listo? ¿Qué significa? ¿Que esas dos variables no tienen ningún tipo de correlación? No necesariamente. Lo que me estaría diciendo, si ese valor de R es cercano a 0, es que no hay esa relación lineal, pero puede existir otro tipo de relación, como una relación cuadrática, como una relación cúbica o con cualquier otra forma. ¿Listo? Entonces, esta solo me mide la lineal. Obviamente, entre más me acerque a los extremos, a 1 o a -1, lo que me va a indicar es una relación lineal un poquito más fuerte, siendo la más fuerte cuando llega a ser -1 y cuando llega a ser 1, lo cual es pues bastante extraño de encontrar en datos reales y sobre todo si son muestras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el paso? Primero hacer el diagrama. ¿Listo? A veces a la vista va a saltar la relación, pero luego es importante cuantificar la fuerza de esa relación. ¿Listo? Para saber si sí vale la pena manipular esas variables según lo que queramos obtener. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a este diagrama de dispersión y con respecto al coeficiente de correlación que es un auxiliar para interpretarlo, chicos? Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces, permítame, voy a llamar a asistencia. Entonces, recuerden, cuando llame a asistencia, porfa, me responden, pero adicionalmente escriben en el chat su nombre y su cédula, por favor. ¿Listo? Entonces, Aponte Gil, Laura Daniela. Presente. Listo. Báez Palomino, Camilo Hernando. Presente. Listo. Camacho Guarín, Nicolás. Presente, profe. Ok. Montaña Rivera, Juan Sebastián. Presente, profe. Moreno Gamba, Rosy Stephanie. Presente, profe. Pinto Martínez, César Mauricio. Pinto Martínez se encuentra. Presente, profe. Ok. Plazas, Callachoa, María Camila. Presente, profe. Riaño Castellanos, Fabián Mateo. Presente, profe. Rodríguez Sánchez, Sergio Andrés. Presente, profe. Rodríguez Soracá lleva tilde. ¿Cómo se pronuncia? Ah, ok. Entonces es Soraca. Rodríguez, Soraca y Bon Jimena. ¿Sí lo dije bien o se dice Soraca? Soraka, profe, es que tengo el audio como cruzado. Ok, si pronuncié bien tu apellido, es para no seguir llamándote mal. Se dice Soraka. Soraca, ok. En teoría sí llevaría tilde, ¿no? Pero bueno, lo importante es cómo se pronuncia.
Rojas Mancipe Laura Caterín. Presente, profe. Romero Rojas José Alejandro. Presente, profe. Y Vega Wilches Mabel. Presente, profe. ¿Listo? Por favor, las personas que no me han regalado su correo también lo escriben en el chat para poder enviarles el material y las grabaciones. ¿Listo? Bueno, entonces... Profe, así ¿será es. que puedes poner un segundo la presentación, por favor? Claro, ya mismo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Entonces, en el correo que les envié, hay un archivo de Excel muy sencillo que hice como ejemplo de diagrama de dispersión. Entonces, quiero que por favor lo abran. Y vamos a analizar esos dos ejemplos que hay ahí. ¿Listo? Profe, qué pena se me cortó el audio que dijiste. Que dentro del correo que les envié con las presentaciones también hay un archivo de Excel que se llama ejemplos del diagrama de dispersión, que me gustaría que lo abrieran para que los analicemos. ¿Listo? Es este archivo que están viendo en este momento. Listo. ¿Todos tenemos el archivo abierto? Sí, señor. Ya lo estoy abriendo, profe. Señor. Profe, qué pena, es que lo sigo sin Excel. ¿Perdón? Es que todavía no he podido arreglar lo de la licencia de Excel. Bueno, de Office. Bueno, en ese caso, pues tienes que estar muy pendiente de cómo lo hacemos acá. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno. Entonces, el primer ejemplo me está dando horas extras trabajadas versus defectos de calidad. ¿Listo? Entonces, aquí fue porque alguien se preguntó, ok, ¿será que los defectos que yo encuentro quizá es porque se están trabajando muchas horas extras? Y pues claro, no es tan descabellado porque si yo trabajo muchas horas extra, pues voy a tender de pronto a estar más cansado como operario y pues por lo tanto puede que genere productos defectuosos por el mismo cansancio. Entonces, no es como tan descabellado tratar de relacionar esas dos variables. ¿Listo? Lo que quiero saber es que, a ver qué conclusión puedo sacar de ahí. Entonces, si yo quiero analizar la relación entre esas dos variables, pues operativamente o en la práctica o en la planta, lo que tendría que hacer es tomar datos de cuántas horas se trabajaron X día y en ese turno, con esas horas extras, pues cuántos defectos se encontraron. Entonces, aquí ya tengo los datos. Es súper fácil, va a ser súper automático. Pero si ustedes quieren hacerlo en la práctica, pues tendrían que recopilar esos datos y se van a dar cuenta que pues muchas veces no es como tan fácil obtenerlos. Tendrían ustedes que mirar cómo hago para obtener esos datos. En este caso, alguien ya se tomó el trabajo fuerte, que fue tomar esos datos y fue capaz de obtener, en este caso, 36 observaciones. ¿Listo? Obviamente con sus 36 observaciones de los defectos de calidad. Y pues lo único que quiero hacer es hacer un diagrama de dispersión para ver qué relación tiene. Entonces, bueno, este es un diagrama también muy fácil de hacer con Excel, súper directo. Simplemente va a seleccionar las dos columnas donde están las dos variables. Él siempre toma la primera que seleccione como la variable independiente, es decir, la que va a ir en el eje X, y toma la siguiente como la dependiente. ¿Listo? Entonces, vamos a darle simplemente insertar, y ahí automáticamente está la opción de insertar gráfico de dispersión, y pues esta sería la gráfica que obtuve en este caso, ¿cierto?
Obviamente, si yo me pongo a mirar los datos, y en este caso, ignorando supongamos que no he hecho todavía esta gráfica, sino que miro simplemente los datos. Pues primero, como no están organizados, visualmente es muy difícil ver si hay alguna tendencia. Y más porque en la práctica puede que no sea una base de datos de 36, sino una base de datos mucho más grande. Entonces, el diagrama de dispersión pues me resume rápidamente la información. Pues digamos que acá lo que yo veo es que aparentemente sí hay una tendencia lineal, ¿cierto? Aparentemente, entre mayores sean las horas extra trabajadas, aparentemente el número de efectos tiende a aumentar. Eso es lo que yo puedo ver en este caso visualmente. Es decir, yo tendría que mirar, ok, entonces tratemos de organizar los turnos, de hacer una mejor programación de la producción, de modo que no se tengan que trabajar tantas horas extras, ¿cierto? Incluso podría tomar decisiones como, bueno, en vez de trabajar, de hacer que los operarios trabajen muchas horas extra, evaluemos la necesidad de contratar otra persona, ¿cierto? Para que todos trabajen un turno normal. Ya ese tipo de decisiones es las que yo puedo tomar. Ahora, quiero cuantitativamente medir qué tan fuerte es esta relación. ¿Listo? Como para tener más información y poder justificar la decisión que yo decida tomar finalmente con respecto a las horas extra. Entonces, en este caso, vamos a calcular el valor R. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacerlo utilizando esta definición. ¿Listo? Covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar. Entonces vamos a calcular esas tres cosas. Primero voy a calcular aquí la covarianza entre X y Y. En este caso, ¿qué es X? Las horas trabajadas, y Y van a ser los defectos de calidad. ¿Listo? Luego voy a calcular la desviación estándar muestral de X y luego la desviación estándar muestral de Y. ¿Listo? Entonces, para calcular la covarianza, pues Excel ya tiene una función directamente. La función es covarianza. Entonces, él me permite calcular una covarianza .p, es la covarianza poblacional. Es decir, cuando yo conozco todos los elementos de mi población, que en la práctica pues rara vez va a ocurrir. Y está la opción de calcular la covarianza para una muestra, que sería la adecuada en este caso, porque finalmente esto es una muestra. ¿Listo? Entonces, vamos a usar esa función. Me pide dos argumentos. Simplemente me dice, la matriz 1 va a ser los datos en X. ¿Listo? La base de datos en X. La selecciono. Y la matriz 2 va a ser donde encuentro la segunda variable. Entonces, pues no tiene como ningún misterio. La función, en este caso la covarianza, me dio 8.82. Y la desviación estándar de X. Recuerden que Excel también me permite calcular la desviación con la función desves. También tengo la opción para una muestra y también para una población. En este caso lo más adecuado es simplemente la muestral. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer con la desviación de Y. ¿Listo? Y finalmente con estas tres cantidades auxiliares, pues voy a poder calcular el R, que era lo que finalmente quería, que va a ser simplemente la covarianza entre las dos variables, dividido en el producto de las desviaciones estándar de cada una de las variables. ¿Listo? Y en este caso me dio 0.97. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? ¿Es una relación lineal fuerte, débil, positiva, negativa? ¿Cómo interpreto ese valor en este caso? Pues como está muy cerca del 1, entonces sería una relación lineal fuerte, directa, por lo que cuando una crece, la otra va creciendo. Exactamente. Entonces, lo primero es que es positiva, es decir, es mayor que 0, lo cual me indica que al crecer una, la otra variable también va a crecer. Ahora, ¿en qué medida? Como está tan cerca del 1, como dice el compañero, es una relación bastante fuerte que tiende a ser
casi que perfectamente lineal. ¿Listo? Digamos que en este caso, yo diría, no, aparentemente las horas extras sí afectan bastante el tema de los defectos. Yo esperaría que si disminuyo las horas extras, el tema de los defectos pues también tiende a disminuir, que es lo que yo en el fondo quisiera. ¿Listo? Ya habría que mirar qué tengo que hacer organizacionalmente para poder disminuir las horas extra. ¿Listo? Bueno, entonces, también existe una forma directa de calcular el R sin necesidad de calcular estas tres cantidades y pues yo creería que es la que vamos a usar de ahora en adelante. Entonces, Excel tiene ya directamente la fórmula del coeficiente de correlación. Entonces, simplemente vamos a mirar la función. Entonces, la función es esta, coef.d.correl. Me calcula directamente el coeficiente de correlación que dice aquí pues un poquito a pedal, simplemente seleccionando los datos originales. Entonces, ¿qué me pide? Los datos 1 y los datos 2. Entonces, vamos a ver si sí funciona y me va a dar lo mismo que cuando lo hice a pedal. Pues tampoco fue tan a pedal. ¿Listo? Entonces, miren que efectivamente me da el mismo valor. Entonces, pues de ahora en adelante, simplemente usemos directamente la función. ¿Listo? Recuerden, esta es la función coef.d.correl. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. señor, profe. Listo. Bueno. Profe, ¿R es el coeficiente de correlación? ¿Perdón? R es, ¿qué es R? Sí, R es el símbolo de coeficiente de correlación lineal de Pearson. La R minúscula. ¿Listo? Ustedes ya vieron regresión lineal, ¿cierto? Chicos. ¿Con Excel? O sea, con la opción de Excel. No, el concepto de regresión lineal. Pues sí, pero yo creo que por lo menos a mí se me olvidó. Bueno, Sí, no, entonces profe, recuerden que en ese yo quiero explicar una variable en función de la otra, pero ya quiero obtener es una ecuación directa que me permita pronosticar o explicar. Entonces, lo que no quiero es que se confundan porque este R no es el mismo R cuadrado que uno calculaba en una regresión lineal. Esto solo me mide la asociación lineal que hay. Entonces, son cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, aunque eso está muy relacionado con la regresión, con el patrón, con hallar la ecuación de la línea recta, pues no, este R lo único que me mide es como esa tendencia que existe de una en explicar la otra, como esa tendencia global, ¿listo? Pero no hasta el punto de la regresión de llegar a una ecuación para poder predecir, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con esta otra base de datos. Entonces miren que aquí alguien pensó, ok, ¿será que los defectos de calidad dependen de la temperatura promedio que yo tenga en el turno? Alguien pensó eso, ¿cierto? Entonces, lo primero es, pues bueno, nuevamente grafiquemos a ver qué pasa con el diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué se puede observar de ese diagrama de dispersión? Incluso, si quiero verlo un poquito mejor, miren que en este caso no hay temperatura menor como a los 18 Profe, grados más o menos. Entonces, para que quede un poquito visualmente mejor, pongámosle como mínimo, no 0 grados, sino pongámosle, por ejemplo, por decir algo, 15. ¿Listo? Para ver un poquito mejor. Entonces, ¿qué particularidad tiene este diagrama de dispersión? ¿Qué podrían ustedes concluir ahí? Que no hay una relación lineal entre las dos variables analizadas.
Entonces, exactamente, primero no se ve como ninguna tendencia clara y pues los puntos se ven muy dispersos, como que uno no hay una línea que pueda trazar aproximada que coja la mayoría de puntos, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que lo que yo sospecho es que no hay por lo menos esa tendencia lineal, ¿cierto? Es decir, que aparentemente la temperatura no es capaz de explicar linealmente los defectos de calidad. Entonces, pues no tendría como mucho sentido de pronto manipular esa temperatura porque finalmente no sé qué efecto va a tener, ¿cierto? Incluso acá veo que aumenta la temperatura y en algunos casos bajan los defectos, en otros suben. Entonces, como que aparentemente no me va a servir para nada controlar la temperatura porque eso no va a tener ningún control sobre los defectos, ni para aumentarlos ni para disminuirlos. Pocas palabras como deje quieto el tema de la temperatura y el termostato de la planta, no se ponga a hacer ahí lo que no le están diciendo. ¿Listo? Entonces, calculemos el coeficiente de correlación a ver cuánto nos da. ¿Listo? Pues yo espero que de algún modo me dé cercano a 0 para que corrobore lo que yo acabé de ver, en este caso gráficamente. ¿Listo? Entonces, en este caso me dio 0.17. Entonces, claramente, primero es positiva, ¿cierto? ¿Eso qué indicaría? O podría interpretarlo que al aumentar una, la otra también aumenta. Pero la relación es demasiado débil, ¿cierto? Porque está muy cercana a 0, entonces no es una buena opción explicar los defectos en función de la temperatura. ¿Listo? La relación lineal es bastante débil. Se preguntarán ustedes si de pronto hay una regla como que te indique si es mayor, por ejemplo, a 0.3 ya se puede considerar fuerte, o si es menor a 0.2 débil. No hay como una regla escrita que me permita poner ese tipo de límites y hacer como un semáforo de fuerte, débil. Sino que simplemente es mirar si está cerca a 0 o cerca a los extremos, y eso pues también en algún punto puede volverse algo subjetivo, ¿cierto? De pronto para alguien 0.4 dice, no, está más cerca de 0 que de 1, pero pues digamos que es casi 0.5, entonces me parece que sí podría validarlo como una relación aceptable, según la decisión que yo quiera tomar. Entonces es un poco relativo el tema. ¿Listo? Profe. Hola. Hola, profe. Profe, ¿cómo dijiste? Cuando está cerca uno, ¿es qué? Cuando está cerca a los extremos, ya sea 1 o menos 1, lo que indica es una relación lineal fuerte, ¿cierto? Si está cerca al 0, significa que la relación lineal es muy débil. Si es exactamente 0, pues va a ser una relación lineal inexistente. Ahora, el tema también es el signo. Si da negativo, pues indicaría que al aumentar una variable, la otra tiende a disminuir. Mientras que si te da positivo, lo que indicaría es que al aumentar una, la otra tiende a aumentar. ¿Listo? Cuando digo tiende, es que es la tendencia en el largo plazo. Puede ser que algún puntico se baje, otro suba, pero la tendencia va a ser creciente. ¿Listo? Cuando da menos, negativa tiende a disminuir y cuando da positiva tiende a aumentar, ¿sí? Sí, o sea, la relación es inversa. De pronto, como lo dices, yo sé que sí tienes la idea, sino que, entonces más bien es, cuando da negativa, ¿qué significa? Que la relación lineal es inversa. ¿Qué significa que es inversa? Que al aumentar una, la otra disminuye. ¿Listo? Y si es positiva, sería una especie de relación directa. Si la una aumenta, la otra también tenderá a aumentar. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces, ¿cómo noto que no hay tendencias? Porque a veces veo nubes de puntos como un círculo donde no se ve ninguna tendencia. En este caso no se ve exactamente un círculo, pero pues sí se ve que no hay tendencia como clara. Es más, si yo trazo una línea acá por la mitad, la línea me queda prácticamente horizontal, ¿cierto? Bueno,
Entonces, ¿alguna observación adicional con respecto a este diagrama de dispersión y cómo lo podría utilizar? Uno tiene que tener un buen conocimiento del proceso para seleccionar las variables. ¿Listo? Fíjense que, por ejemplo, en este primer ejemplo, yo dije, ok, quiero poner los defectos de calidad en función de las horas extra trabajadas. Pero también podría hacerlo al revés, es decir, tratar de explicar las horas extra trabajadas en función de los defectos de calidad. Y pues cuando haga la gráfica, también me va a dar, pues tengo que llegar a la misma conclusión, ¿cierto? Que al aumentar la una, la otra también lo hace. Es decir, la gráfica no va a ser exactamente la misma, pero va a tener la misma estructura, ¿cierto? Va a tener la misma forma lineal creciente. ¿Qué va a pasar con el R? ¿Va a cambiar? ¿En la regresión? No, si yo lo que quiero hacer es el diagrama de dispersión, pero al contrario, que los defectos queden en el eje X y las horas extra en el eje Y, la gráfica va a cambiar un poco, no va a ser exactamente la misma, pero la tendencia va a ser la misma, creciente. ¿El R va a cambiar? Debería No, ser el no, mismo. no debería. No, Debería no ser va el a mismo. cambiar para nada en absoluto, va a ser el mismo. Entonces, fíjense que ahí, ¿cuál es el dilema o qué es la idea de eso que les acabo de decir? Que si alguien no sabe, pues podría decir, ah, no, pues yo voy a explicar las horas extra en función de los defectos, ¿cierto? Cuando eso, pues quizá en la práctica no sea adecuado, sino que lo correcto es explicar los defectos en función de las horas extra. Pues por eso me refiero que no es simplemente coger los datos y operarlos, sino tener cierto conocimiento de causa. ¿Listo? Si yo no supiera el contexto, hago lo que les acabo de decir y digo, sí, perfecto. Las horas extras se explican en función de los defectos, cuando eso de pronto no tiene tanto sentido en el problema real, sino que lo que me interesa es en el sentido opuesto. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es mi sexta herramienta. Y vamos con la séptima herramienta. Sin embargo, antes de hablarle específicamente de la séptima herramienta, que la vamos a ver con bastante detalle, vamos a hablar de una cosa mucho más global que esa herramienta, que es el control estadístico de procesos. ¿Listo? Cuyas siglas son SPC, pero por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la séptima herramienta de la calidad se llama una carta de control. Pero esa carta de control es una herramienta de una filosofía mucho más grande, que es lo que yo llamo el control estadístico de procesos. Entonces, si yo quiero controlar la calidad, tengo varias opciones, ¿cierto? Varias opciones que luego vamos a mirar en detalle. No en detalle, sino más bien por encima, pues porque son un poco más operativas. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron en Lean Manufacturing una herramienta que se llama Pokayoke, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda en qué consistía el Pokayoke? Creo que era como en hacer las cosas de tal manera que no existiera espacio para el error y así como optimizar el tiempo y pues los recursos y minimizar los daños. Entonces, exactamente, el Pokayoke era como diseñar los procesos a prueba de errores. ¿Para qué? Pues para que no se generen defectos. Entonces era cuando uno decía, por ejemplo, si necesito cortar una pieza con X medida, poner de pronto una regla de marcación que no le permita al operario cortar si no es en la medida que tiene que hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pongo un sensor a una cuchilla para evitar que si hay una mano por ahí cerca funcione la cuchilla y el operario se corte la mano. Entonces, por ejemplo, ese es un método de control de la calidad, ¿cierto? Un control operativo. Otro tiene que ver, por ejemplo, con simplemente estandarizar el proceso. Si yo estandarizo el proceso y garantizo que funcione como yo lo estandaricé, pues de hecho ahí también estoy controlando la calidad de los productos que salen. Y así como existen esos métodos que son un poco más operativos,
pues está desde la estadística una forma de hacerlo, que es lo que conocemos como control estadístico de procesos, pues digamos que es a lo que le vamos a dedicar más tiempo en el curso. Es decir, de los métodos de control, nos vamos a enfocar en el control estadístico de procesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las premisas cuando yo quiero utilizar esta filosofía en mi proceso real? Entonces, primero, es impráctico inspeccionar la calidad de un producto. Es decir, ¿yo qué quisiera? Controlar muy bien el proceso, de modo que me dé tanta seguridad que yo no tenga que poner a alguien al final de la línea a coger los productos terminados, a revisarlos si están bien de calidad, si están con las medidas, si están con las características que requiere el sistema. O sea, idealmente yo no tendría por qué pagar inspección, ¿cierto? De hecho, ustedes que también vieron ingeniería de procesos, saben que las inspecciones no agregan absolutamente ningún valor al producto, ¿cierto? Es decir, yo no pago más por unos zapatos porque sé que en la empresa los revisaron bien y los miraron bien para que me salieran correctos. Pues yo no estoy dispuesto a pagar más por eso, ¿cierto? Entonces, como ingenieros industriales, ¿qué quisiéramos hacer? Eliminar las inspecciones. Pero resulta que para poder hacer eso yo tengo que tener mucha confianza en mi proceso. Entonces, en la vida real, las empresas muy pocas llegan a ese nivel de confianza para decir que van a eliminar completamente la inspección, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el ideal? Eliminarla, porque eso solo es costo, ¿cierto? No agrega absolutamente ningún valor. Entonces, esa es una de las cosas que persigue el control estadístico. Trata de eliminar la inspección final. No la ve práctica. Y pues tiene todo el sentido del mundo. Dice, el producto debe fabricarse bien desde la primera vez. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo el control y las medidas las tengo que tomar es sobre el proceso de producción más que sobre el producto final. Porque si yo diseño muy bien mi proceso y lo controlo, pues las salidas siempre van a estar correctas. Y ahí es donde eliminaría el tema de la inspección. ¿Listo? Entonces, aquí el tema es fabricar bien desde la primera vez. Entonces, quiero que hagamos un paréntesis aquí y pensemos un poco en lo que hablamos en la segunda clase, de que no necesariamente la calidad tiene que ser costosa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo trabajé alguna vez en una empresa que vendía productos de cuero y pues eran bastante costosos. Y generalmente la percepción que tenían los clientes era que los productos eran de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque probablemente por experiencia a ellos les duraban mucho los productos, estéticamente eran muy bonitos, tenía todo bien, tenían todas sus partes bien. Entonces, en ese orden de ideas uno dice, la empresa tiene muy buen nivel de calidad en cuanto a esos productos. Pero, ¿qué pasaba? Resulta que dentro de la planta de producción había muchísima inspección. Entonces, ¿qué pasaba? Como había muchísima inspección y obviamente eso tenía costos, lo bueno es que casi todos los productos que tenían algún defecto se identificaban. Y al identificarse, pues se podían devolver a la línea y arreglarse, de modo que cuando salían al cliente estuvieran correctos, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí realmente ese no es el concepto de calidad. Una cosa es la percepción que tienen los de afuera, pero miren que a la empresa le salía súper costoso hacer los reprocesos y hacer adicional la inspección. Entonces ellos aparentemente podrían estar pensando, no, mis productos son de muy buena calidad, pero en el fondo no lo eran. ¿Listo? Es más, les estaba costando mucho porque tenían que invertir en inspección y adicionalmente en el reproceso. Entonces, cuando me dice que el producto debe fabricarse bien desde la primera vez, es hacerlo de modo que quede bien hecho desde la primera vez que se hace y no tenga que hacer ese tipo de reprocesos que me salen muy costosos. En dinero, pero también en tiempo de programación, ¿cierto? Porque yo tengo una planeación de mi producción, que creo que también le están viendo en este semestre. ¿Y qué pasa cuando empiezo a tener reprocesos? Pues se me empieza a correr mi programación y por eso es que voy a empezar a tener horas extras y por eso voy a entregar los pedidos tarde, porque me salí de la programación
por culpa de esos reprocesos. Entonces, hacerlo bien desde la primera vez, o sea, diseñar muy bien el proceso desde el principio para evitar hacer reprocesos más adelante. Ahora, el proceso de manufactura debe ser estable o repetible. ¿Listo? En pocas palabras, el proceso debe ser replicable y debo poder controlarlo, es decir, para que funcione entre unos parámetros específicos. ¿Listo? No es que un día el proceso funciona de una manera y al otro día, no sé, porque cambiaron de operarios, el proceso se hace completamente diferente. No, tengo que garantizar que el proceso es estable. En este caso, estable tiene que ver mucho con el concepto de estandarización y repetible. Es decir, que debe funcionar de forma similar todos los días. No puede estar cambiando cada día. Y en pocas palabras, cuando yo hablo estadísticamente, la calidad tiene que ver con la mínima variación posible. ¿Listo? Para la estadística, tener un buen nivel de calidad tiene que ver con tener un nivel de variación muy pequeño. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya estamos traduciendo ese concepto de calidad a un tema mucho más estadístico que tiene que ver con la variabilidad. El proceso debe tener la capacidad de operar con poca variabilidad. Sabemos que no puede ser nula la variabilidad porque sabemos que existe de forma natural, pero pues queremos que sea lo más bajita posible y alrededor de un valor nominal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el valor nominal? Pues el valor que yo quisiera lograr en mi proceso, porque pues eso indica que estoy cumpliendo los requisitos. ¿Listo? Creo que es un concepto que ya tenemos claro por lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces, fíjense que opera con poca variabilidad alrededor de un valor nominal. Entonces, quizá ya con eso debe tener más sentido para ustedes cuando hablábamos del histograma y que yo esperaba que mi histograma tuviera forma simétrica, ¿cierto? Porque esa forma simétrica y en forma de campana que me indicaba que la mayoría de situaciones caían alrededor del centro, que sería el valor nominal, ¿cierto? Y pues obviamente el ancho de ese histograma me va a indicar qué tan variable es. Entre más concentrado esté en el centro, significa que tiene menor variabilidad y pues que sí está trabajando alrededor de un valor nominal. Ahora, puede estar trabajando alrededor de un valor nominal, pero si es muy amplio, ¿qué significa? Que tiene alta variabilidad. ¿Yo qué quiero? Pues primero que se mueva alrededor del valor nominal, es decir, que no sea un histograma sesgado a la derecha, sesgado a la izquierda, que sea multimodal, sino que se mueva alrededor de un centro y que no sea tan amplio, es decir, que no tenga tanta variabilidad. Básicamente, eso es lo que quiere el control estadístico de procesos y eso es lo que tendríamos que tratar de garantizar nosotros como gerentes de ese proceso de calidad. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo del control estadístico de procesos? Buscar la estabilidad del proceso y mejorar la capacidad. Recuerden que ya vimos también el concepto de capacidad del proceso, que tiene que ver con la capacidad que tengo yo de cumplir con los requerimientos. ¿Y cómo trata de hacer esto el control estadístico? Reduciendo la variabilidad al mínimo posible. ¿Listo? O sea que aquí lo que queremos es disminuir la variabilidad de los procesos para garantizar que son repetibles, estables y finalmente que estoy cumpliendo los requisitos o los requerimientos de calidad. ¿Listo? Esa es como la filosofía que hay detrás. Ahora, para cumplir esa filosofía, pues ya tenemos que bajar ese plan a cosas como más operativas, herramientas más específicas, que es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, esta diapositiva es fundamental, porque si ustedes la tienen clara, se les va a hacer muy sencillo realmente el tema de las cartas de control. Entonces, primero, en un proceso, por ejemplo, de producción, siempre vamos a tener unas entradas, un proceso y unas salidas. ¿Listo? Ya por todo lo que ustedes saben de estadística, saben que todas las salidas, aunque las entradas siempre sean las mismas y aunque el proceso siempre sea el mismo, eso no me va a garantizar que las salidas sean exactamente las mismas, ¿cierto?
¿Por qué no puedo garantizar eso en la vida real? Chicos. Todo es muy variable. Porque existe una variabilidad natural en los procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo trabajo todos los días el mismo turno con los mismos operarios haciendo el mismo producto. La cantidad de productos que yo obtenga diariamente no va a ser exactamente la misma el lunes, martes, miércoles, ¿cierto? Un día va a ser un poquito más, un día va a ser un poquito menos, porque hay muchas causas ahí que no puedo controlar, como por ejemplo, no sé, que los lunes los operarios están un poquito más deprimidos porque es inicio de semana y el viernes están muy contentos porque ya es fin de semana, entonces lo hacen más rápido. Y así sucesivamente, el hecho es que la variabilidad existe de forma natural. Simplemente el secreto está en saber diferenciar cuál es la variabilidad natural y cuál es la variabilidad adicionada en esos procesos. Entonces vamos a tener dos situaciones. Primero, ya sabemos que variabilidad siempre debe existir, ¿cierto? Entonces, si la única variabilidad que hay presente en mi proceso es esa variabilidad natural o inherente, pues como que no puedo hacer mucho, porque son cosas aleatorias, naturales del proceso que yo no puedo controlar. ¿Listo? ¿Por qué se presenta esa variabilidad natural o inherente? Porque existen algo que se llama causas aleatorias o fortuitas que yo no podría evitar, ¿cierto? De pronto yo no puedo evitar mucho o no puedo controlar el estado de ánimo de los operarios, ¿cierto? No puedo controlar entonces que ellos el lunes estén más contentos, perdón, menos contentos que el viernes. Y es una de muchas causas aleatorias que existen. De hecho, cuando yo digo causas aleatorias en un proceso, generalmente hay muchísimas, sino que son pequeñitas. Y el efecto, pues cada causa va a dar un aporte muy pequeñito a la variación, pero hay muchas, ¿cierto? ¿Por qué otra razón que se les venga a usted a la mente? Yo no tengo el mismo número de unidades cada día en el mismo turno con los mismos operarios. Yo me inventé una que fue la del tema del estado de ánimo. ¿Cuál otra? ¿Un error en la máquina o algo así? Pues está más centrado como a lo psicológico y social, Un ¿no? error en Porque, la por máquina ejemplo, no es tan aleatorio. Por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Puede que profe, también pero- la temperatura afecte un poco el rendimiento de los operarios. Claro, porque si en un día de pronto hace mucho calor, ellos pues, se van a sentir más asfixiados y de pronto van a trabajar más perezosos o más lentos. O si está haciendo mucho frío, que sería lo contrario, que están ahí tiesos, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, el clima podría ser una causa aleatoria que me está afectando la variabilidad de ese proceso. Y así como esos, pues podría ser una lista más profunda, conociendo un poco más el fenómeno, pero el hecho es que esas causas aleatorias, pues yo no las puedo controlar, ¿cierto? Ustedes dirán, no, sí, pero es que usted puede controlar la temperatura. Sí, quizá la temperatura del termostato usted la puede poner en un número específico, pero la temperatura o que va a sentir cada persona no es la misma. O sea, pues, el termostato puede estar a 25 grados centígrados, pero hay personas que de pronto sienten más calor que otras. ¿Por qué? Pues porque ya en su cuerpo, qué nivel de grasa tienen en el cuerpo. Entonces, ven que finalmente, pues no vale la pena como dicen por ahí, meterle mucha candela al tema de la temperatura porque no la puedo controlar realmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si en ese proceso la única variación que existe es por esas causas aleatorias o fortuitas, pues yo lo que digo es que mi proceso está bajo control estadístico. ¿Listo? Es decir, cuando yo digo que un proceso está bajo control estadístico es porque solamente están operando causas aleatorias o fortuitas de variabilidad que yo en teoría pues no puedo evitar o controlar. Y pues eso qué indica? Que los resultados del proceso van a ser diferentes, pero que pues la variación no va a ser tan exagerada, ¿cierto? No va a ser como que de un día para otro aumente la producción en un 50%,
o que la disminuí en un 30%, sino pues de pronto aumentó un 1%, un 2%, pues ahí yo entiendo que esa es como la variación natural que puede tener el proceso, ¿correcto? Pero resulta que en la práctica existe otra variabilidad que es cualquier variabilidad que sea diferente a la natural o inherente, que la vamos a llamar variabilidad adicional. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Esa variabilidad ya se presenta algo que son causas asignables, es decir, causas que ocurren no aleatoriamente, sino que se pueden asignar específicamente a algo que generalmente sí se puede manipular o se puede cambiar. ¿Y cuál es el efecto? Esas causas asignables generalmente hacen que la variación aumente muchísimo si las comparo con las causas que son aleatorias. Entonces, la idea que hay detrás de eso es que esas causas asignables yo sí las puedo gestionar, las puedo eliminar y las puedo manipular. Es decir, la idea es que yo no tenga en mi proceso ninguna variabilidad adicional. ¿Y cuál es la idea de las cartas de control, que es como la herramienta principal del control estadístico de proceso? Poder identificar rápidamente esas causas asignables y tratar de eliminarlas lo más pronto posible para que el proceso pueda operar nuevamente bajo control estadístico. ¿Listo? Entonces, en caso de que haya alguna causa asignable, lo que voy a decir es que el proceso está fuera de control estadístico y ahí es donde se van a prender las alarmas. Mire qué fue lo que pasó y mire eso, qué causas asignables tiene. Y por favor vaya a la línea y mire qué es el cambio que tendría que hacer para eliminarlas. ¿Listo? Básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, ¿cuáles son las causas asignables? Esas son mucho más fáciles de identificar porque se ven saltos grandísimos en la varianza. Entonces, generalmente hay tres cosas que en la práctica son las más comunes que generan ese tipo de varianza, que es las máquinas, los operarios y la materia prima. Pero, pues no es que sea lo único que genera ese tipo de, ¿cómo se llama?, de variación. Entonces, por ejemplo, lo que dijo el compañero, una máquina, ¿cierto? Una máquina que se dañó. Claramente, si un día una máquina se dañó, la producción va a cambiar de un día para otro. ¿Cuál es la idea? Pues obviamente yo me puedo dar cuenta que la máquina se dañó porque un operario me avisó. Pero muchas veces usted no va a tener la oportunidad de que le llegue esa información directamente, sino que usted lo que va a revisar es la producción diaria y usted se va a dar cuenta que algo raro ocurrió. Si usted trabaja en la planta, si usted es supervisor de producción y está en el piso, pues puede ver rápido que pasó algo. Pero si usted es un gerente de producción, donde no está necesariamente metido en la planta, sino que usted toma decisiones más importantes y más estratégicas, pues a usted le van a llegar en los datos de cuánto se produjo un día, cuánto se produjo el otro, y usted va a decir, pero aquí qué pasó, alguien que me explique qué fue lo que ocurrió acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, claro, si de un día a otro se dañó una máquina, pues entonces yo sé que ahí hubo mucha variación. ¿Por qué? Pues por el daño de la máquina. ¿Y qué tendría que hacer? Pues claramente en ese caso tendría que arreglar la máquina lo más pronto posible, ¿cierto? Por ejemplo, la materia prima. Resulta que la materia prima de un día con respecto al otro era de un lote diferente y ese lote estaba defectuoso o requería que los operarios hicieran más operaciones para poder hacer la operación requerida porque no venían las condiciones. Fíjense que en ese caso la idea es yo identificar muy rápidamente esas causas que sí son asignables y hacer la gestión correspondiente. ¿Listo? Entonces, mi idea es revisar mi proceso, si está fuera de control, hacer lo que necesite para que el proceso esté nuevamente bajo control estadístico. Si está bajo control, pues como que yo puedo estar tranquilo, ¿cierto? De que está funcionando correctamente y por lo tanto, pues sus salidas, aunque tienen variabilidad, pues es la variabilidad aceptable que requiere el proceso. Esa es como la filosofía grande que hay. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro el concepto, chicos? Sí, señor. Sí, Listo. señor.
Bueno, Señor. perfecto. Entonces, vamos a meternos ya con qué es una carta de control. Y pues, gráficamente la carta de control se va a ver como esta gráfica que ustedes están viendo ahí. Entonces, vamos a mirar a grosso modo cuáles son los componentes principales. Entonces, primero vamos a ver una gráfica en donde en el eje Y voy a hacer mediciones de la característica de control que a mí me interesa monitorear. Puede ser una característica de calidad, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, si lo que me interesa es el número de unidades producidas diariamente, pues cada punto de los que están ahí graficados va a ser una observación o una muestra de lo que yo produje en un día determinado. ¿Listo? Eso lo grafico con respecto a un número de muestra o con respecto al tiempo. Entonces, lo primero, y digamos que una de las utilidades menos explotadas de la carta, es que me permite ver cómo evoluciona esa característica de muestra a muestra o cómo evoluciona esa característica conforme el tiempo va transcurriendo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ¿esa evolución qué? ¿Me puede dar alguna conclusión? ¿Hay alguna tendencia creciente, decreciente? Aparentemente no la hay, ¿cierto? Pero fíjense en que si la hubiera, con esta gráfica, yo directamente podría mirar si hay tendencias o no. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, va a tener siempre 3 líneas, ¿listo? Una que se llama la línea central, que va a ser el promedio de la característica de calidad bajo estudio, es decir, la que me interesa estudiar, y que generalmente o idealmente debería ser el valor nominal de mi proceso, pero pues no siempre va a concordar, sino que la línea central tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo en mi proceso. Ahora, lo que realmente está ocurriendo en mi proceso puede que sea el mismo valor que yo necesito obtener nominalmente, como puede que no. Si mi proceso está mal, pues no van a concordar. Y va a haber un límite de control superior, que vamos a llamarlo LSC, y un límite de control inferior. ¿Listo? ¿Cuál es la lógica de esto? Independiente de que no la sepamos construir, porque digamos que aquí va a haber muchas más cosas, no es como ir a Excel y hacer como lo hicimos con el diagrama, sino que hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo. La idea es que si esa gráfica quedó bien construida, debe pasar 2 cosas. Y todos los puntos están dentro del límite superior y el límite inferior de control. Y adicionalmente, no existe ningún patrón sistemático en esos puntos. Lo que me indicaría esa carta es que mi proceso está bajo control estadístico. Ahora, si llegase a ocurrir, siempre y cuando mi carta esté bien diseñada, que alguno de los puntos se sale de los límites de control o que dentro de los límites hay algún patrón sistemático, significaría que mi proceso está fuera de control estadístico y ahí es donde yo tendría que hacer alguna intervención, ¿cierto? Ahora, obviamente tenemos que mirar después, ok, ¿cómo defino esos límites? ¿Cómo hago? ¿Cómo deben ser? Pero por ahora lo único que me interesan es que entiendan que si está bien construida la carta, automáticamente yo puedo sacar esas conclusiones. Si mi proceso está bajo control estadístico o si no lo está. ¿Listo? Esa es la interpretación de una carta. Ahora el tema de la construcción, pues ya tenemos que mirarlo con un poquito más de detalle. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver esto qué relación tiene con la estadística. Entonces las cartas de control van muy ligadas al concepto que nosotros tenemos de pruebas de hipótesis, es decir, lo que ustedes vieron en estadística industrial. Cuando yo hago una carta de calidad, básicamente lo que estoy haciendo es hacer una prueba de hipótesis, ¿cierto? Donde, ¿cuál va a ser mi hipótesis nula? Que el proceso está bajo control estadístico versus que el proceso no está bajo control estadístico. Entonces, obviamente,
Si yo tengo un punto por fuera de los límites de control, pues eso va a ser evidencia que me va a decir como, ok, rechace la hipótesis de control estadístico. ¿Listo? Si hay un punto por fuera, probablemente lo que tenga que hacer es rechazar H0. ¿Listo? Pero si un punto está por dentro y no tiene patrones sistemáticos, que ya vamos a mirar más en detalle qué es eso de patrones sistemáticos, pues entonces es evidencia de que puedes aceptar la hipótesis nula, que es lo que en el fondo queremos hacer en este caso, ¿cierto? Que mi proceso esté bajo control. Entonces, hacer la carta de control es otra forma de hacer o de probar esta hipótesis. ¿Listo? Pues ya la respuesta de si acepto o rechazo va a depender de cómo se comporta la carta de control. Y como en toda prueba de hipótesis, yo puedo cometer errores. ¿Listo? Entonces ahí es donde van a aparecer los dos tipos de error. El error tipo 1 y el error tipo 2, que también van a aplicar aquí perfectamente al concepto de... qué pena, es que se dañó el reloj. Bueno, al concepto de carta de control. Entonces, recordemos que era el error típico. Pues y aquí específicamente, ¿cómo se interpretaría? El error tipo 1 sería concluir que el proceso está fuera de control estadístico cuando realmente no lo está. Pero también puedo cometer un error tipo 2. Concluir que el proceso está bajo control estadístico cuando realmente no lo está. Las pruebas de hipótesis tienen un margen de error y es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, significa que no son infalibles. En ocasiones yo puedo equivocarme en las conclusiones. Simplemente que según los datos, en unos casos va a ser más probable que me equivoque que en otros. Entonces, cuando ustedes leen esos dos tipos de errores, ¿cuál creen que es más grave cometer? Para efectos prácticos y pues asumiendo que ustedes lo que hacen es que están gestionando un proceso o administrando un proceso. Tipo 2. Tipo 2. El tipo 2, ¿cierto? Porque bueno, el error tipo 1 dice, concluye que el proceso está fuera de control cuando no lo está, entonces me asusto, me preocupo, pero en el fondo el proceso sí está bajo control, entonces pues después me voy a dar cuenta y pues como que el susto no es tan grave, como que no la embarré tanto. Pero concluir que el proceso está bajo control estadístico cuando no lo está, sí es muy grave, porque claro, la hipótesis me dice, sí, su proceso está bajo control, y entonces usted dice, ah, bueno, entonces dejo el proceso quieto que funcione, porque está funcionando bien. Pero el proceso no está bajo control, hay alguna causa asignable que está teniendo efecto, y eso me puede generar, por ejemplo, efectos, ¿cierto? Si una máquina se recalentó y ahora me está cortando las piezas en las medidas que no son, pues entre más tiempo pase ese proceso funcionando, mucho mayores van a ser los defectos que se van a producir y pues por lo tanto eso me va a costar después más, ¿cierto? En el peor de los casos se me va para el cliente malo, pues voy a tener quejas del cliente, incluso el cliente se aburre de mí y cambia de proveedor. Y si me llego a dar cuenta de los defectos antes de embarcárselo al cliente, pues necesitaré reproceso, lo cual me va a costar. Entonces, mucho más grave el error tipo 2 en este caso. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el modelo general para construir una carta de control? Que también lo pueden encontrar en la literatura como cartas de Sheward, porque ese señor fue el primero que las empezó a construir por allá en los años 1920 en una empresa de teléfonos. Entonces, podríamos decir que él es el padre de las cartas de control y pues todo se lo debemos a ese señor. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. CAW, un estadístico muestral que mide alguna característica de calidad de interés cuya media es mu sub W y cuya desviación estándar es sigma de W. Entonces necesito que ustedes por favor recuerden qué es un estadístico muestral. ¿Quién me recuerda?
Muy importante ese concepto, porque si no nos vamos a pegar una confundida. ¿Alguien me recuerda cuando vieron estadística inferencial? Creo ¿No que se acuerdan, eso chicos? se utilizaba Señor. para estimar o inferir como las características de una población. Tiene que ver por ahí, pero debemos ser más específicos. Entonces, supongamos que el círculo grande que hay aquí es la población y supongamos que el círculo pequeño es la muestra. Ustedes ya saben que muchas veces es impráctico trabajar directamente con la población porque es muy costoso o a veces técnicamente imposible. Entonces lo que yo hago es sacar una muestra que sea representativa, calcular lo que me interese para esa muestra y tratar de generalizarlo para la población. Así trabaja la estadística inferencial. Entonces resulta que, por ejemplo, a mí me interesa conocer la media de la población, ¿cierto? O estimarla, porque yo normalmente nunca la voy a conocer. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra, calculo la media de la muestra, pero esa media de la muestra no la puedo llamar mu porque esa es de la población y yo la desconozco, sino que hallo un estimador que sería X barra, ¿listo? Que sería simplemente la media, pero de la muestra, y pues yo trato de extrapolar este X barra para conocer el valor de mu. Entonces, ¿qué es un estadístico? Entonces, en la población, más bien, yo utilizo el valor de parámetro. Perdón, disculpen un segundo. Entonces, en la población las cantidades de interés se llaman parámetros. ¿Listo? Generalmente son parámetros desconocidos que yo quiero estimar. En este caso, mu es un parámetro desconocido de mi población. ¿Listo? Pero en las muestras yo no puedo hablar de parámetros, sino que en las muestras yo hablo de estadísticos. ¿Listo? En este caso el estadístico correspondiente al parámetro mu de la población es el estadístico X barra. ¿Listo? Pero resulta que este X barra también es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque, bueno, yo aquí cogí una muestra, calculé X barra, pero si yo hubiera cogido otra muestra, me va a dar otro valor diferente de X barra. Y si yo hubiera cogido otra muestra, me hubiera dado otro valor de X barra. Entonces, fíjense que aquí X barra, que es el estadístico, también es una variable aleatoria. ¿Listo? Claro, porque de muestra a muestra va a tomar un valor diferente. Entonces, así como me interesó la media, pues puede que me interese la desviación de la población, o puede que me interese una proporción de la población, o puede que me interese cualquier otro parámetro que yo desconozca de la población, y lo que hago es estimarlo a partir de muestras, y ese parámetro, o ese estadístico, perdón, más bien, porque es el que saco de la muestra, va a ser una variable aleatoria. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una variable aleatoria, voy a ponerla en negro, que en este caso puede tomar varios valores. Este, o este, o este. Entonces se vuelve una nueva variable aleatoria diferente. Entonces eso es lo que me están diciendo acá, chicos. W es un estadístico muestral de interés que mide alguna característica de calidad, cuya media es mu W. Entonces, ¿qué es esa media? Ojo, es la media del estadístico, no la media de la población. ¿Listo? Y la desviación es sigma de W. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Hagamos otro ejemplo aquí para que quede un poco más claro. Resulta que yo tengo mi población y eso tiene una media poblacional y tiene, por decirlo así, una desviación poblacional.
¿Sí o qué? ¿Qué va a pasar con la muestra? La muestra va a tener un X barra, pero ese X barra es una variable aleatoria. Entonces, esto va a tener su propia desviación estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que a mí en la carta de control no me interesa la media y la desviación de la característica de interés, sino que me interesa la media y la desviación del estimador. ¿Listo? Del estimador. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que a mí la característica que me interesa estudiar en la tabla, en la carta de control es, no sé, la característica puntual es el número de unidades que yo fabrico diariamente. ¿Listo? Entonces, número de unidades fabricadas diariamente. Esa es la variable de interés. O la variable aleatoria que existe por naturaleza. Resulta que, ¿qué me interesa a mí en esa variable? La media, ¿cierto? Es decir, me interesa conocer cuál es la media de esa variable, que sería el valor de la poblacional. Es decir, si yo pudiera conocer todos los posibles valores de X y promediarlos, pues me daría la media de la población, pero esto yo lo desconozco. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para hacer la carta de control, ¿yo voy a coger los valores individuales de X? No, lo que yo voy a coger y graficar en la tabla va a ser X barra y su desviación. Ojo, de X barra que es el promedio, no de los valores individuales de la variable. ¿Listo? No se preocupen que después cuando hagamos los ejemplos, creo que entraremos más en detalle. Entonces, en conclusión, lo que les quería decir es que, ojo, yo lo que grafico es el estadístico teniendo en cuenta su media y su desviación, pero del estadístico. ¿Y qué es el estadístico? La cantidad que yo saco de la muestra, no el valor original de la variable. ¿Listo? Entonces, el modelo es relativamente sencillo. El límite central va a ser simplemente la media de mi estadístico, el cual pues generalmente si tengo datos va a ser súper fácil de calcular porque va a ser el promedio. El límite superior de control va a ser la media más k veces la desviación estándar, ojo, del estadístico muestral, no de la variable original. ¿Listo? Y el límite inferior va a ser la media menos k veces la desviación nuevamente del estadístico, no de la variable original. ¿Listo? O sea que estas fórmulas es las que yo voy a usar para dibujar estos límites. Sí, dime Camilo. Profe, ¿qué es K? K es una constante. Una constante Pero, mayor que 0. pero esa como o sea, ¿esa la deducimos nosotros a partir de los datos o Entonces, es mira, cuestión no de se fórmula? preocupen. Por ahora este K es un modelo general, ¿cierto? Luego vamos a darle valores a K y vamos a ver cuáles son los criterios para decir K debe ser tanto o debe ser esta otra cantidad. ¿Listo? Ah, Entonces, vale, por ahora, perfecto. este es el modelo general. ¿Listo? Ahora, en ese orden de ideas dice, si todos los puntos muestrales, es decir, los que yo grafico acá, caen dentro de los límites de control y no exhiben ningún comportamiento sistemático, pues es sinónimo de que el proceso está bajo control estadístico en el nivel que indique la carta. Entonces, vamos a ver más adelante a qué se refiere con el nivel que indique la carta. La carta yo la puedo hacer con cierto nivel de exigencia, ¿cierto? Es decir, habrá unas cartas más confiables que otra, dependiendo precisamente de qué, de ese valor que tú me estás preguntando de K, ¿cierto? Es decir, de si los límites son cerraditos o son más amplios. ¿Listo?
Obviamente yo no puedo concluir exactamente lo mismo para una carta cuyos límites son muy amplios que para una que son más estrechos, ¿cierto? Obviamente ese error tipo 1 y tipo 2 va a cambiar conforme esos límites. ¿Listo? Entonces, por ahora es el modelo general. Graficar los límites con esta fórmula y pues si está bien construida, entonces si se cumple esto, el proceso está bajo control estadístico, no requiere ninguna intervención, mientras que si no se cumple esas dos condiciones simultáneamente, tendría que mirar qué fue lo que pasó. Y ojo que puse este I aquí resaltado, porque ese I indica es que se deben cumplir las dos cosas simultáneamente, es decir, caer dentro de los límites y adicionalmente no exhibir comportamiento sistemático. ¿Listo? Si se cumple solo una de las dos, pues igual no estaría bajo control estadístico. Entonces se deben cumplir las dos. Bueno. Razones para usar las cartas de control. ¿Listo? Es decir, ¿por qué tomarnos el trabajo de hacer esa gráfica, de verificar? Y pues vamos a ver que el resultado es sencillo, pero el proceso pues no es como tan directo. Entonces, ¿por qué? Son una técnica comprobada para mejorar la productividad. ¿Listo? Entonces, los que están viendo link conmigo, que creo que son la mayoría de este curso, ¿me recuerdan, porfa, el concepto de productividad si son tan amables? Se hace con el fin de que una nación pueda elevar el nivel de vida de su población. Bueno, no, pero digamos que ese fue de donde partimos para hacer la motivación, pero específicamente, ¿qué es la productividad de un proceso, por ejemplo? ¿Qué significa que un proceso sea muy productivo o que sea improductivo? La capacidad que tiene de producir. Ojo, no necesariamente la capacidad de producir, porque recuerden que dijimos y creo que concluimos que más producción no siempre es mayor productividad. Entonces, recuerden que la productividad tiene que ver con el provecho o uso que yo saco de los recursos que invierto, ¿cierto? Y también creo que quedamos en un ejercicio donde se involucraron el tema de efectos. Entonces, claramente, la carta de control se supone que me permite identificar rápidamente si mi proceso está fuera de control con el fin de hacer el cambio que requiera para que, por ejemplo, si ese cambio, si esa fuente de variación me está generando defectos, pues en vez de 1 hora produciendo defectos, disminuirlo a 5 minutos produciendo defectos porque lo identifiqué rápidamente, pues claramente estoy ayudando a la productividad. Porque ¿qué va a pasar si dejo que se generen muchos defectos porque no me di cuenta que el proceso estaba fuera de control? Pues tendré que hacer reprocesos y para hacer reprocesos tendré que invertir más tiempo y tendré que invertir probablemente más materia prima, más componentes y pues ya vemos que eso en el cálculo de la productividad la va a disminuir, como lo vimos en esa clase. ¿Listo? Entonces, permite mejorar la productividad gracias a esa identificación rápida de problemas, son un esfuerzo eficaz para prevenir defectos, hágalo bien desde el primer momento. Entonces, si en la carta de control yo veo que está controlado el proceso y permanece así y no hay como cambios, pues digamos que si el proceso estuvo bien diseñado desde el principio, pues la salida también va a estar generalmente bien, siempre y cuando pues esté bajo control estadístico. Y pues, ¿cómo verifico eso? Con la carta de control. Evitan ajustes innecesarios al proceso y este concepto es muy importante. También se conoce como sobrecontrol. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que no falta el gerente que es nuevo en la empresa, entonces él está muy emocionado en su trabajo. Entonces, él no es capaz de identificar cuáles son las fuentes de variación aleatorias y cuáles son las asignables. Entonces, él ve que el proceso varía
Y él siempre está tratando de manipular el proceso para eliminar esa variación. Entonces, por ejemplo, él ve que de un día a otro varió en 1% la producción, entonces él ya se preocupa y se va y se mete a la línea y dice, no, tenemos que hacer esto, movamos esto, porque ¿cómo así que disminuyó en un 1%? Pues uno creería, no, súper bien porque el man está arrependiente de cualquier cambio. Pero el tema es que si los cambios son simplemente por cosas aleatorias, pues lo que él haga en el proceso no va a tener como ningún efecto. Él lo que hizo fue perder tiempo y entorpecer el proceso por estar allá controlando todo cuando realmente no lo requiere, porque está generado únicamente por causas aleatorias. Entonces, sobre controlar un proceso, aunque ustedes digan, no, pues muy chévere que yo esté ahí súper pendiente y pueda hacer cualquier cambio donde vea el mínimo cambio en la variación, hacer un cambio, no, eso no es bueno para los procesos de manufactura. Únicamente vale la pena intervenirlos cuando se observa una varianza grande que es fruto de una causa asignable. Y precisamente la carta de control me permite diferenciar las dos, ¿cierto? Entonces ahí yo miro la tabla, si veo que todo está dentro de control, aunque sé que hay variación, pues no me voy a ir a meterle mano al proceso y a sobrecontrolarlo, que eso puede entorpecer la operación. Pero pues ya si veo que si es una causa asignable, pues de una. Con seguridad voy a ver qué pasó en la línea. La carta de control es la única que por ahora me permite diferenciar esos dos tipos de fuentes de variación, las aleatorias de las que son asignables. ¿Listo? Son un método de diagnóstico para los procesos. Pues claramente, por lo que he hablado, pues debería haber claridad con respecto a esto. Y también porque puedo ver cómo evoluciona en el tiempo el proceso. Entonces, ver si de pronto algo empezó, aunque esté dentro de los límites de control, puedo ver algunos patrones que no necesariamente los voy a usar para irme a meterle mano al proceso, sino para poder tomar otro tipo de decisiones. Es decir, me brinda información de mi proceso. Yo aprendo más de mi proceso mirando la carta de control, sin necesidad de que al mirarlo tengo es que ir y coger el proceso de hacerle manipulaciones. No, puedo aprender sin necesidad de ir a hacer eso. Y proporciona información sobre la capacidad del proceso. La capacidad del proceso, más adelante que ya vamos a aprender a calcularla específicamente, pues es un indicador muy importante de qué tan bien o qué tan mal está mi proceso con respecto al cumplimiento de los requisitos. Obviamente mi idea es que la capacidad del proceso sea lo más grande posible, eso se mide como porcentaje, pues yo quisiera que fuera un porcentaje muy cercano al 100%. Entonces, las cartas de control me permiten llegar a valores de esa capacidad del proceso, pues por lo tanto, lo mismo, si estoy muy bajito, ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Listo? O esos cambios en capacidad del proceso generalmente son cambios más fuertes que hay que hacer. ¿Listo? O sea, es diferente de pronto a las intervenciones que tengo que hacer para hacer que un proceso esté bajo control. Las intervenciones para cambiar la capacidad del proceso generalmente son más fuertes, ¿listo? Son un poco más estratégicas, son un poco más complejas. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se podría aumentar la capacidad de ese proceso. ¿Listo? Aunque están relacionadas con las pequeñitas de meter el proceso nuevamente bajo control estadístico. O sea, no son independientes tampoco, están relacionadas, pero no son necesariamente las mismas. ¿Listo? Ahora sí, lo que me decía el compañero. ¿Cómo selecciona uno los límites de control? Básicamente lo selecciona dándole un valor específico acá. Entonces, primero, vamos a ver qué indicaciones tiene hacer unos límites muy grandes y hacerlos muy pequeños. Entonces, primero, alejar los límites de control del límite central, es decir, hacerlos más amplios, disminuye el riesgo de un error tipo 1, pero aumenta el riesgo de error tipo 2. Entonces, vamos a hacer eso con una gráfica, para que entendamos qué es lo que me quieren decir ahí. Entonces, vamos a suponer
que estos límites para mí son amplios. ¿Listo? Entonces recuerden que la rojita es mi línea central. La de arriba va a ser mi límite superior de control. Bueno. Y la de abajo va a ser mi límite inferior de control. Entonces, me están diciendo que cuando yo hago demasiado amplios los límites, va a disminuir el error o la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Me recuerdan, porfa, qué es el error tipo 1? Concluir que el proceso no está bajo control cuando lo está. Entonces, concluir que el proceso está fuera de control cuando no lo está. Entonces, ¿qué pasa si los límites son muy amplios? La mayoría de puntos, ¿dónde va a caer? Si los Dentro de límites los son límites. amplios, la mayoría de puntos va a caer por acá, pues, dentro de los límites. Incluso puede haber límites muy cercanos a los límites de control, ¿cierto? Entonces, vamos a unir esos puntos a ver si de pronto tienen algún patrón sistemático. Profe, ¿y esos puntos pueden tocar la línea central? Sí, si No, están en pues, toda la línea, exactamente en la línea, pues lo cual como se trabajan con variables continuas, va a ser muy extraño que pase. Pues si cae exactamente en el límite, se asume que está dentro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso, chicos? ¿Qué concluiría? ¿El proceso está bajo control o no lo está? Que el proceso está bajo control Yo estadístico. diría que el proceso está bajo control, ¿cierto? Fíjense que aquí también puede, como los límites están tan amplios, se va a volver muy poco probable que caiga por acá un punto, ¿cierto? Entonces, nuevamente quiero que alguien me recuerde el error, literalmente como dice el error tipo 1. Concluir que el proceso está fuera de control estadístico cuando no lo está. Entonces, claro, ahí elimino o disminuyo ese error. ¿Por qué? Porque si un punto cae por fuera, como los límites están tan amplios, digamos que es muy seguro que efectivamente el proceso esté fuera de control. ¿Por qué? Porque como los límites están tan amplios, pues si un punto cae por fuera, es que algo extraño, pero muy extraño, tuvo que haber pasado, ¿cierto? Entonces miren que ahí elimino ese error, es decir, ahí generalmente yo soy muy bueno a la hora de decir que el proceso está fuera de control. ¿Por qué? Porque si aparece un puntico por fuera, como los límites están tan amplios, pues sí, algo rarísimo tuvo que pasar para que se me salga de esos límites. Entonces fíjense que ahí es donde me dicen disminuyo ese error tipo 1, pero aumenta el error tipo 2. ¿Me recuerdan, porfa, el error tipo 2 qué significa? Concluir que el Concluir que el proceso, proceso está bajo. Listo. Entonces vamos a suponer que este punto de afuera no existe. Entonces, si me da esto con esos límites tan grandes, ¿ustedes qué dirían? ¿El proceso está bajo control o no lo está? lo está. Técnicamente lo está, pero resulta que como los límites están tan amplios, incluso hay unos, mire, están súper cerca de los límites de control, pues hay probabilidad de que me equivoque, ¿cierto? Hay probabilidad de que me equivoque y yo diga que está bajo control cuando realmente no lo está, ¿cierto? Porque los límites son muy amplios, entonces, claro, casi todo va a caer por dentro, ¿sí me hago entender? Para concluir que está fuera de control, tiene que pasar que hay un punto afuera, lo cual se vuelve muy poco probable en el sentido de que los límites son súper amplios. Entonces, fíjense que ahí, por un lado, aumento la probabilidad de cometer error tipo 2, que es el grave, pero disminuyo la probabilidad de cometer error tipo 1. Sin embargo, creo que habíamos dicho por unanimidad que es mucho más grave cometer error tipo 2 que error tipo 1. ¿Listo? Si es claro entonces el por qué unos límites anchos me maximizan la probabilidad de error tipo 2, pero minimizan la de error tipo 1, chicos.
Sí, profe. Listo. Señor. Sí, señor. Entonces, análogamente, vamos a hacer la misma situación, pero la vamos a hacer con unos límites más cerrados. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces, dice la presentación, pues es lo opuesto al anterior. Acercar los límites disminuye el riesgo de un error tipo 2. Claro, ¿por qué? Porque si los límites están tan estrechos, pues es muy probable que algún punto caiga fácilmente por fuera de los límites, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues de una, rechazo. Rechazo y pues si rechazo la hipótesis que es el control estadístico, pues como que elimino la posibilidad de equivocarme diciendo que sí era cuando no. Entonces, claro, si los límites son pequeños, los puntos, pues muchos puntos se vuelve más probable que algunos puntos se salgan de esos límites de control. Entonces, evito el error tipo 2. No tanto lo evito, sino lo disminuyo. Pero entonces, ¿qué pasa si el proceso realmente no estaba fuera de control? Y este punto fue algo extraño, pero pues que como los límites estaban tan cerrados, quedó ahí por fuera. Entonces, ¿qué va a pasar con el error tipo 1? Se va a cometer, pero no es tan grave. Se va a cometer en el sentido de que dije que el proceso está fuera de control, pero puede que sí esté fuera de control, sino que pues por lo estrecho de los límites este punto quedó ahí por fuera, ¿cierto? Entonces, ojo, digamos que no quiero que digan el error tipo 1 no es tan grave. No, digamos que comparativamente con el error 2 es menos grave, pero pues la idea es que tampoco cometiera ese error, ¿cierto? Porque cualquier error que cometa, lo que estoy diciendo es que la carta no está siendo eficiente en su trabajo, ya sea para decir que estoy fuera o que no estoy fuera. Entonces, no es que el error tipo 1 no me interese, sino que uno la atención le enfoca más en el tipo 2. ¿Listo? Entonces, pues miren que lo que dice aquí no tiene como ningún misterio, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, pues es intuitivo más bien, es decir, es intuitivo y es fácilmente entendible. Entonces, una práctica común, cuando dice común es que es generalmente, pero no siempre, es utilizar los límites de control 3 sigma, es decir, cuando k es igual a 3. De hecho, pues los que están viendo el línea que vamos a ver Six Sigma, precisamente tiene que ver con este 3 sigma. Ya después vamos a ver qué relación hay. Y la carta se reduciría a esto. La media más 3 desviaciones estándar para el límite superior y para el inferior la media menos 3 veces su desviación estándar. ¿Listo? De ahí viene la metodología de Six Sigma. Vamos a dejar por hoy la clase acá. Y en la próxima vamos a justificar un poquito más el por qué de ese 3 y por qué no un 4 o por qué no un 2 en esa acá. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, chicos? No, señor, profe. Bueno, entonces, recuerden las personas que no me dieron el correo al inicio, escribirlo en el chat para que yo pueda seguir enviándoles las actualizaciones de las presentaciones y los videos. Entiendo que todo eso se podría hacer en el campus virtual, pero al parecer le están haciendo una reforma y por eso es que no tenemos acceso todavía. Y con SAC, ya no sé qué es lo que pasa, pero no me lo han habilitado. Entonces, por ahora vamos a seguir manejando así. Yo los actualizo por medio del correo. Entonces es importante que yo tenga sus correos. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, entonces nos vemos el viernes. Chao, profe, hasta luego. Bueno, pórtense bien. Vale, profe, hasta luego. Bueno, feliz día. Profe, una pregunta. Dime. Ay, qué pena molestarte. Es que, a ver si tú me puedes hacer el favor y me mandas el link de la clase del jueves de filosofía. ¿Te acuerdas que
Te comenté Ah, que sí, había ya la hecho- tengo y yo en el transcurso de la tarde les envío la diapositiva y las y el link. las grabaciones. El tema es que, bueno, no sé, en tu caso, bueno, si la quieres hoy, escríbeme un correíto porque creo que ustedes no los tengo. Pues deben ser algunos de acá, pero no sé exactamente cuáles. Bueno, profe, yo Entonces, te lo mando o a ver. igual, si me tienes paciencia, mañana al principio de la clase, no, perdón, el jueves al principio de la clase se los comparto. Pero si lo quieres, escríbeme un correíto, porque aquí Sí, por el profe, chat se me para olvida y yo te lo adelantarme. envío ahí por adelantado. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Bueno, bueno.